Vamos a comenzar con un tema que es realmente muy importante dentro de lo que es la ciencia y la tecnología de los alimentos, que corresponde al capítulo de los aditivos alimentarios. Vamos primero a presentar algunos conceptos generales y en este sentido podemos decir que los aditivos son componentes menores que vamos a encontrar dentro de los alimentos. No todos los alimentos necesitan aditivos, pero muchos de ellos sí requieren de su agregado. Vamos a ver distintas definiciones que podemos encontrar en distintos libros, las vamos a analizar un poquito y así vamos a ir avanzando con la clase. Una de las definiciones que encontré, que me parece muy interesante, dice que un aditivo corresponde a sustancias que no forman en sí o no constituyen en sí el alimento, no poseen valor nutritivo, pero que se agregan intencionalmente a los alimentos o a las bebidas, son en cantidades mínimas con el objeto de modificar sus caracteres organolépticos, haciendo referencia a lo sensorial, o para facilitar o mejorar su proceso de elaboración o conservación. O sea, tiene en cuenta que puede ser que se agreguen para mejorar la elaboración o que sirvan para mejorar su conservación en el tiempo. Vamos a ver otra definición. Esta segunda definición realmente es muy parecida a la anterior, pero de todas maneras la vamos a revisar. Un aditivo alimentario es una sustancia que se incorpora a un alimento o a una bebida con el fin de modificar características organolépticas o mejorar su proceso de elaboración o conservación. El aditivo alimentario en sí mismo, no tiene valor nutritivo y siempre se agrega en cantidades que son mínimas. Por eso les decía que esta definición es muy parecida. Vamos a ver una tercera definición, y como para que ya tengamos un espectro completo de lo que aparece como definiciones de aditivo. El aditivo se lo denomina aquella sustancia que, aunque sí por per se no constituya parte, no constituya parte del alimento, no es el alimento en sí, o no tenga propiedades alimenticias, y por no tener, valor nutritivo, se agrega de modo deliberado, o sea, intencionalmente, al alimento o a la bebida, va en muy pequeñas cantidades con la misión de modificar propiedades organolépticas, tales como textura, sabor, color, olor. Bueno, acá detalla las propiedades organolépticas que se quieren, normalmente modificar cuando se agrega algún aditivo, o también pueden servir, para mejorar su proceso de fabricación. Esta última definición no tiene en cuenta el tema de conservación. Sin embargo, esto es muy importante porque hay muchos aditivos que se agregan, con la finalidad de mejorar la conservación de algún producto alimenticio. Vamos a seguir viendo algunas definiciones. En este sentido, nos vamos a referir a lo que dice el Código Alimentario Argentino. En su capítulo número 1, menciona primero que todo la definición de ingrediente. Dice, es todas sustancias, incluidos los aditivos alimentarios, como se los remarco acá en amarillo, se los subrayo. O sea que los aditivos alimentarios son parte de los ingredientes y por lo tanto cuando se haga un rotulado de un producto alimenticio hay que, listarlo. Estos se emplean para la fabricación o preparación de un alimento. Se refiere, por supuesto, a los ingredientes y esté presente en el producto final, en su forma original o modificada. Es decir, que todo lo que ustedes van a agregar para preparar un alimento constituyen los ingredientes, incluidos los aditivos. Y por supuesto, todos estos compuestos que agregan tienen que aparecer de alguna manera en el producto final. Porque si estos productos que ustedes agregaron al alimento se evaporan o se pierden o se volatilizan, no hay que listarlo como ingredientes. Vamos a ver qué dice el Código Alimentario con respecto al aditivo alimentario. Dice que es cualquier ingrediente, retomo lo anterior, agregado a los alimentos intencionalmente, es decir, no es que hay que ponerlo intencionalmente para que pueda ser, un ingrediente y un aditivo en este caso. Con el propósito, sin el propósito de nutrir y con el objeto de modificar las características físicas, químicas, biológicas o sensoriales. Esto es
digamos, esa modificación puede ocurrir durante la manufactura, el procesado, la preparación, tratamiento, envasado, acondicionado, almacenado, transporte o manipulación de alimento. Esta definición de aditivo no incluye a los contaminantes, es decir, que algo que contamina el alimento no es que sea un aditivo, o no incluye a las sustancias nutritivas que se incorporan a un alimento para mejorar sus propiedades nutricionales, como por ejemplo suplementos de vitamina, suplementos de minerales, aminoácidos esenciales, ácidos grasos esenciales. Estos son ingredientes o suplementos que se ponen, pero no se pueden considerar aditivos alimentarios. Bueno, según el Código Alimentario Argentino, en el capítulo 18, en el artículo 1391, acá hace referencia a las condiciones que deben cumplir los aditivos. Vamos a ir listando de a una. Primero que todo, tienen que ser inocuos, no pueden ser un compuesto que genere algún tipo de daño a la salud de los consumidores. Formar parte de una lista positiva de aditivos alimentarios que están presentes en el mismo código. Ser empleado exclusivamente en los alimentos específicamente mencionados en el Código Alimentario Argentino y responder a las exigencias de designación, composición, identificación y purezas de acuerdo a lo que establece el código. Siguiendo con el Código Alimentario Argentino en el capítulo 18, pero ahora en el artículo 1392, vamos a hacer referencia a las funciones que pueden llegar a tener los aditivos alimentarios. Mantener o mejorar el valor nutritivo. Obviamente cuando uno agrega un aditivo sirve para que se mantenga, principalmente para que se mantenga a lo largo del tiempo de la vida útil del producto. Aumentar la estabilidad o capacidad de conservación. Como ustedes ven, los conservantes son aditivos alimentarios. Incrementar la aceptabilidad de alimentos sanos y genuinos, o sea que una de las funciones que también tienen los aditivos es mejorar, digamos, las propiedades sensoriales del alimento para hacerlo, digamos, mucho más atractivos por parte de los consumidores. Hay muchas veces que hay alimentos que son muy sanos, muy saludables, pero no les gusta a los consumidores, no tiene, digamos, una buena aceptabilidad y por lo tanto no van a ser consumidos. Entonces uno puede agregar un aditivo alimentario para que mejore el sabor, la textura, digamos, algún aspecto sensorial, el aroma que puede tener o el olor que puede tener el alimento. De esa manera la gente lo encuentra atractivo, el color también, y de esa manera lo compra y lo consume y está consumiendo un producto que es sano y saludable. También se puede utilizar para permitir la elaboración económica y a gran escala de alimentos, es decir, que uno puede llegar a utilizar un aditivo que hace mucho más rentable un proceso de producción. Por supuesto, no tiene que generar ningún compuesto dañino para la salud de los consumidores. En el artículo 1393, el propósito lo que no debe comentario, por lo cual no implica que no deben agregarse por tal circunstancia. Y la mayoría de los casos hace referencia a que no se trate de engañar a los consumidores. Por ejemplo, enmascarar técnicos o procesos defectuosos, provocar una reducción considerable del valor nutritivo, perseguir finalidades que pueden lograrse con prácticas lícitas, o sea, si uno lo puede producir de una manera rentable, de una manera, digamos, estándar, sin la necesidad de agregar un aditivo para, digamos, sacar algún provecho, digamos, hay que buscar siempre producirlo de la manera estándar y, digamos, aceptada. Y bueno, es lo que yo les decía, es para no engañar, digamos, agregar un aditivo para engañar a los consumidores. Eso está totalmente prohibido. Siguiendo con el Código Alimentario, en el mismo capítulo 18, pero ahora el artículo 1394, hace referencia a las cantidades permitidas. O sea, siempre el aditivo tiene que ser la mínima necesaria. Estamos hablando de un compuesto que no es nutritivo en el alimento. Entonces siempre se trata de que sea lo mínimo
posible. En la mayoría de los casos, muchos aditivos en grandes cantidades o en cantidades, digamos, que exceden, puede generar algún problema para la salud de los consumidores. Por eso se tiene que tener en cuenta el nivel de consumo del alimento. Otra de las cuestiones que se tiene en cuenta en estudios sobre animales, cuando llega a producir desviaciones, entonces es el nivel mínimo que se puede agregar. Y generalmente se toma la precaución de agregar 10 veces más desde el momento que comienza a generar algún problema para, digamos, en los estudios de laboratorio con animales. Y bueno, tiene que tener un suficiente margen de garantía para, digamos, que no haya peligros para la salud de los consumidores. Bueno, siguiendo con algunos conceptos que aparecen en el Código Alimentario Argentino, vamos a hacer referencia a lo que es la rotulación. En cuanto a la rotulación, en toda rotulación se debe hacer constar la presencia, el agregado de estos aditivos de la siguiente manera: antioxidante permitido, emulsionante permitido, conservador permitido, colorante permitido, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta inclusive uno puede mencionar qué tipo de antioxidante o qué tipo de aditivo utilizó específicamente. Siempre teniendo en cuenta de que se van a utilizar compuestos permitidos en el Código Alimentario Argentino, inclusive hay que tener en cuenta que son aquellos que son los autorizados, estén dentro de los límites y con el grado de pureza establecidos, como les dije, en el Código Argentino. Los tipos de aditivos alimentarios. Esta tablita acá que les puse en este recuadro es una clasificación muy general que se hace sobre aditivos alimentarios, que es la que van a encontrar en los libros. Por ejemplo, aromatizantes y saborizantes, digamos, son compuestos que se utilizan para mejorar aspectos sensoriales, igualmente los colorantes, los conservantes para prolongar la vida útil, que los que sean antimicrobianos, los que sean también conservantes pero antioxidantes, acidulantes, edulcorantes, es decir, cuando se utiliza algo diferente al azúcar sintético que es para dar un sabor dulce, espesantes, potenciadores de sabor. Eso en general, cómo se los clasifica. Por supuesto hay muchos otros tipos de aditivos y, por ejemplo, el Código Alimentario Argentino es mucho más detallista en la clasificación, y así tenemos antiespumantes, antihumectantes, antioxidantes, colorantes, conservantes antimicrobianos, edulcorantes, espesantes, gelificantes, estabilizantes, aromatizantes y saborizantes, humectantes, reguladores de acidez, acidulantes, emulsionantes, mejoradores de harina, resaltador de sabor, leudantes químicos, glaseantes, agentes de firmeza o texturizante, secuestrantes, estabilizantes de color, espumantes. Como ven, es una clasificación muy detallada de los distintos tipos que son los que están permitidos acá en Argentina. Bueno, vamos a continuar con los antioxidantes. Dentro de los aditivos alimentarios habíamos visto que había muchos que se utilizan como conservantes de alimentos, y dentro de los conservantes de alimentos hay dos aspectos a que debemos tratar. Por un lado, los que son antioxidantes, y por otro lado, los que son antimicrobianos. Primero que todo, vamos a comenzar con los antioxidantes. Vamos a ver algunas definiciones para entender un poco qué es un antioxidante. Bueno, un antioxidante es una molécula que es capaz de retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas. Bueno, otra definición: sustancias que previenen la formación de óxido, de ahí la palabra antioxidante. Sustancias que retardan los procesos de autooxidación de los lípidos. Bueno, acá se incluye la palabra lípidos, y sucede eso porque dentro de las moléculas que se pueden oxidar en un alimento, no solo están los lípidos, también se pueden oxidar proteínas, hidratos de carbono,
se pueden oxidar vitaminas que pierden, digamos, su valor nutritivo, pero se hace mucho hincapié en los lípidos, porque estos cuando se oxidan comienzan a no solo, digamos, se pierde a veces valor nutritivo, porque se pueden oxidar algunos ácidos grasos esenciales, sino que se comienzan a formar radicales libres, que son muy tóxicos para la salud, y se van generando aromas y olores rancios que hacen el producto alimenticio muy desagradable y por lo tanto es rechazado rápidamente por los consumidores. Sustancias utilizadas para prevenir la rancidez, nuevamente acá la rancidez, y eso tiene mucho que ver con la oxidación de los lípidos. Sustancias que disminuyen las reacciones de oxidación que alteran los alimentos. Eso es realmente una definición muy genérica, haciendo referencia a la capacidad que tienen los antioxidantes. Sustancias que previenen daños producidos por los radicales libres. Bueno, acá en todas estas definiciones estamos hablando que hay moléculas que son capaces, digamos, de prevenir las oxidaciones, y eso se logra de alguna manera porque hay algún intercambio, digamos, entre moléculas donde se neutralizan esas reacciones de oxidación, de formación de radicales libres y de la aparición, en el caso de los lípidos, de aromas y sabores rancios. En el Código Alimentario Argentino define a los antioxidantes como sustancias que retardan la aparición o la alteración oxidativa de los alimentos. Nuevamente acá hace referencia también a una cuestión general, que es, digamos, que los alimentos no se oxiden.